Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Yo soy Ana y este es el canal Interactivos de Amor. Mirad, hoy vamos a preguntar exactamente si tu persona, qué siente tu persona especial con tu silencio, cómo se siente con tu ignorancia, cómo se siente con esta incomunicación que hay entre vosotros a día de hoy, en el caso en el que la haya, ¿vale? Bueno, para ello tenemos estas tres opciones: la piedra rojiza, la verde y la amarilla, y estas son las tres barajas que vamos a utilizar en el día de hoy. Así que yo, si queréis, os enseño las barajas también para que podáis elegir o bien con el color de la piedra, que la tenéis aquí, o bien con las ilustraciones de las barajas. Mirad, la primera baraja es esta. Si queréis saber el nombre de alguna de ellas, me lo ponéis en comentarios y yo os diré el nombre de la baraja. Esta es la segunda opción. Y esta es la baraja de la tercera. Elegir desde el corazón, haciendo la pregunta de qué siente con tu silencio tu persona de interés. Yo voy a empezar con la primera opción. Os recuerdo que tenéis que hacer la pregunta, por favor, con las piernas sin cruzar y los brazos sin cruzar. Y vamos a empezar con la primera, que es la piedrecita roja. Mirad, lo primero que voy a hacer va a ser sacaros un mensaje desde su corazón, ¿vale? Un mensaje de qué os diría si tuviera valor a decirlo. Vamos a ver, para la primera opción, ¿qué os diría vuestra persona de interés? Vamos a ver qué os diría vuestra persona de interés. Para la primera opción, vamos a ver qué os diría. Bueno, fíjate qué curioso que las primeras cartas que nos salen es el perdón. Fíjate que si tuviera valor, vendría a pedirte perdón, ¿vale? Porque cree que se equivocó con la decisión que tomó en el pasado. También te diría que eres diferente al resto, te diría que eres alguien especial y eso lo sabe él o ella. También te dicen que hay retrasos en las noticias, que las noticias se retrasan y que hay que tener paciencia. Fíjate qué cosas más bonitas te diría tu persona de interés, ¿no? También te diría que te desea, que siente atracción por ti, que hay una atracción muy fuerte entre vosotros y que te diría también que no te ha olvidado. Te diría que todavía te tiene en su mente y que no ha podido olvidarte. Fíjate qué mensaje te diría tu persona de interés si realmente tuviera ese valor a decírtelo. Vamos a ver ahora ya la lectura. ¿Qué pasa con ese pensamiento o qué piensa con tu silencio? ¿Qué piensa de tu silencio? ¿Cómo se siente él o ella con tu silencio? Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, vamos a ver, mirad, las primeras cartas que nos salen es el rey de campanilla, reina de campanilla, reina de bellotas y el 3 de hojas. Fíjate que son cartas que nos están diciendo, primero, rey y reina de campanilla, son dos cartas de pareja, son dos cartas iguales, son dos cartas que nos dicen que a pesar del silencio, a pesar de ese distanciamiento que hay entre vosotros, él o ella sigue pensando que eres su persona ideal, que eres la persona con quien él o ella, si quisiera formar una familia, serías la persona adecuada, ¿vale? Eso nos dicen. También nos están diciendo que piensa hablar contigo, ¿vale? Lo tiene en su pensamiento. De hecho, no sabe muy bien qué hacer con esta situación. Fíjate que el 3 de hojas es una carta que nos habla de esa pena, ¿no? De ese dolor. No está a gusto con el silencio que hay entre vosotros, no está cómodo o cómoda con la situación actual que hay y sobre todo
está pasándolo mal, porque como digo, sigue pensando en ti y tiene esa idea en la cabeza de que eres su persona ideal. De hecho, como os ha dicho el mensaje que os he sacado anteriormente, os ha hablado precisamente de eso, ¿no? De que te echa de menos, de que si tuviera valor vendría a pedir perdón. O sea que al final sí que lo tiene en su mente, pero para él o para ella es complicada la situación y es complicado quizá el venir por X motivos. Ahora veremos a ver cuando saquemos más cartas, cuando ampliemos más la información, ya veremos a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Con esta persona, pero desde luego no está nada contento, contenta con el distanciamiento, se siente mal por la situación de esta incomunicación, de este silencio por tu parte, y está pensando él o ella comunicarse contigo. Eso es lo que me dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Bueno, fíjate que aquí nos están saliendo el 4 de espadas, el 8 de copas, el 10 de bastos, 9 de oros y el 2 de copas. Ojito, el 2 de copas. Fíjate que aquí te dicen que sigue teniendo ese dolor, nos vuelve a decir lo mismo que nos decía el 3 de hojas. El 4 de espadas nos dicen que hay dolor en su corazón. Por este distanciamiento sale el 8 de copas. Este alejamiento, este distanciamiento y esta incomunicación, ¿vale? Este 10 de bastos nos habla de esas cargas que hay o que puede llegar a haber entre vosotros. Son cargas de las cuales o bien tú o bien tu persona de interés tenéis a día de hoy. Son cargas que no os podéis ver libres de ellas tan fácilmente. En muchas ocasiones me preguntáis, cuando hacéis una consulta personal conmigo, me preguntáis que por qué vuestra persona de interés, si tantas ganas tiene de estar contigo, no da señales de vida o no hace algo por acercarse a vosotros. No es tan fácil, la vida real no es tan fácil. Muchas veces en las cartas nos salen cosas que vosotros mismos, cuando yo os lo digo, ya lo entendéis, pero a priori es difícil, ¿no? Porque decís que por qué si una persona quiere no puede. Bueno, pues a veces no se puede, ¿vale? Hay cargas que no se pueden verse libre de ellas tan fácilmente. Y en este caso es ese vuestro caso, ¿vale? En esta primera opción aquí hay cargas que no se pueden liberar fácilmente. Cargas o bien por tu parte o bien por la parte de tu persona de interés, pero que sigue pensando que eres la persona de su vida, sí, que sigue pensando que eres el amor de su vida, sí, y que sigue pensando que si pudiera verse libre de todas esas cargas que tiene o que tú tienes, podríais llegar a ser la persona o la pareja ideal para el resto de vuestra vida, pero lógicamente el distanciamiento que hay entre vosotros es un distanciamiento que ni tú ni tu persona de interés quiere tener, es un distanciamiento en el cual tarde o temprano os vais a comunicar porque tu persona de interés no quiere que este distanciamiento llegue a mucho tiempo, lleváis ya tiempo sin hablaros y no quiere que llegue a más y está, como he dicho, pensando en comunicarse contigo, ¿vale? Pensando en comunicarse contigo. Fíjate... El 5 de bastos, aquí nos sale la templanza, nos sale también la estrella y nos sale el paje de bastos. Aquí nos dicen que nunca perdió la esperanza de poder comunicarse, que nunca perdió la esperanza de poder hablar contigo. Nos sale además esa conversación fluida que vais a llegar a tener en un futuro, no muy lejano, eso también quiero que lo entendáis, no muy lejano, ¿vale? Pero es, como digo, una conversación que tendréis. Hay una lucha interna tanto por tu parte como por la parte de tu persona de interés, una lucha interna sobre quién de los dos debería de hablar primero. Él o ella quiere hablarte, de hecho, como digo, está aquí en el pensamiento, lo tiene, pero no tiene narices o no tiene valor a venir a pedirte perdón.
sabe que se equivocó, puesto que en el mensaje que nos han salido en el oráculo, es lo que hemos visto. Quiere venir a pedirte perdón, sabe que eres especial, que no hay ninguna o ninguno como tú, pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que tenga el valor a decirlo. Yo sé que vais a tener una conversación, porque la templanza sí lo dice, una conversación que hay pendiente la vais a tener, o sea que por ese lado estate tranquila o tranquilo, porque aquí hay una conversación que vais a tener a futuro. Y luego, lógicamente, nos salen aquí los enamorados. La carta de los enamorados es una carta que nos habla de las decisiones que hay que tomar. Decisiones que hay que tomar. Sí, costará tomarlas, pero son decisiones que hay que tomar a futuro, ¿vale? El 2, que es la emperatriz, y el 7 de espadas nos dice precisamente las decisiones que hay que tomar a futuro tendrán que pasar por tu mano, ¿vale? La decisión de hablar con tu persona de interés o no hablar con tu persona de interés partirán de tu mano. La justicia divina va a hacer también un poquito de trabajo y lógicamente aquí se ve el sol, que salen con buenas noticias. Es decir, la conversación que vas a tener, porque la vas a tener con tu persona de interés, será una conversación que la tendréis a futuro, perdón, no creo que a futuro muy lejano, pero sí creo que será una conversación bastante interesante. Como he dicho antes, tu persona de interés no se encuentra bien con este distanciamiento, no se siente cómoda con este distanciamiento y quiere romperlo ya, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje te da tu ángel de la guarda y terminamos con la lectura de la primera opción. Nos sale la oración, te dicen: querido ángel de la guarda, ayúdame a creer que todo es posible gracias al amor. Ayúdame a realizar mis sueños y a llevar una vida inspiradora y satisfactoria. Ayúdame a sentir la presencia de Dios en cada instante. Ayúdame a sentirme amado por la eternidad. Gracias por estar siempre a mi lado. Pues esta es la oración que os dice vuestro ángel de la guarda para la primera opción. Voy a recoger y vamos a hacer la lectura para la segunda. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal, a que compartas este vídeo para que más gente pueda unirse al canal y podamos ser un poquitito más, y así me ayudáis a crecer, aunque sea un poquitito. Bueno, ahora vamos con la segunda opción. Pues vamos con la segunda opción, la dejamos ahí. Y vamos a empezar primero por ver qué mensaje te diría tu persona de interés si tuviera valor a decírtelo. Venga, vamos allá. Esta es la segunda opción, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje te diría tu persona de interés para esta segunda opción, en el caso en el que tuviera valor a hablar contigo y a decirte, porque recuerda que estamos preguntando qué siente tu persona de interés con tu silencio. Entonces vamos a ver qué te diría. Vamos a coger las cartas de la segunda opción y fíjate que ya nos están diciendo cosas interesantes. Mirad, lo primero que nos dicen es que necesita tiempo para ordenar sus sentimientos y tomar decisiones. Fíjate que además te está diciendo también que estás en su corazón, que a pesar de la distancia, esto es interesante, porque fíjate que hemos preguntado cómo se siente con tu silencio. Y aquí te dicen, a pesar de esta distancia, a pesar de este silencio por tu parte y por la de él, te dicen que estás en su corazón. Y luego otra cosa interesante es que no te ha olvidado. Te dice que todavía te tiene en su mente y que no ha podido olvidarte. Fíjate que tres cosas interesantes te están diciendo. Por un lado, que necesita tiempo. O sea que te está pidiendo como que tengas paciencia, ¿vale? Eso es lo que te dice la primera carta. Segundo, te dice, mira, yo sé que estamos en distanciamiento, sé que estamos en contacto cero, pero aún así yo te sigo teniendo en mi corazón. Y luego la tercera carta te dice que no te ha olvidado, todavía te tiene en su mente. Luego, por otra parte, te sale la carta de eres diferente al resto y que va a haber retrasos en los acontecimientos. Fíjate que te dice, eres especial para mí,
Eso lo sabe tu persona de interés, es decir, eres especial para él o para ella. Y te dicen que las noticias se van a retrasar un poco y que hay que tener paciencia. Esta carta va muy en concordancia con la carta de necesito tiempo. Esta carta te habla de esos retrasos que van a venir, es decir, vas a tener noticias de tu persona de interés o al menos él o ella está pensando en ti en este mismo momento y no se siente bien con este distanciamiento, pero necesita tiempo para ordenar sus sentimientos y así tomar decisiones que sean aceptables tanto para ti como para tu persona de interés. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot. Ay. Vamos a ver. Empezamos por este de aquí. Vamos a ver cómo se siente tu persona de interés con este distanciamiento. ¿Cómo se siente con tu distanciamiento? Vamos a ver. Bueno, fíjate qué curioso la lectura que te sale aquí, porque fíjate que aquí te salen las 4 cartas de este oráculo de hojas. Las hojas son cartas que nos hablan de problemas, de impedimentos, son cartas que nos hablan de dificultades. Y fíjate que te salen justamente las 4 del mismo palo, el 8 de hojas, el 7 de hojas, el 5 de hojas y el 4 de hojas. Son cartas que nos hablan precisamente de esos retrasos que hay, de esas dificultades que tenéis para poder estar juntos y de esas idas y venidas o de esos, ¿cómo decirlo? Idas y venidas o, ¿cómo llamarlo? Se va y vuelve y de esos, como digo, retrasos que van a venir con esta persona en esta segunda opción. Yo no digo que no vuelva, porque sí que hemos visto que te tiene en su mente, que está pensando en ti y que lógicamente quiere venir. Pero sí que es cierto que se está retrasando todo mucho en el tiempo. En muchos casos lleváis ya mucho tiempo esperando acontecimientos con tu persona de interés, o a que vuelva, o a tener noticias, y en muchos de los casos como que dais por imposible la vuelta de esta persona. Bueno, yo no vería todo imposible, pero sí que veo retrasos y muchas luchas internas, luchas, como digo, para ordenar esos sentimientos que tu persona de interés tiene. Mira, además fíjate qué curioso, porque nos ha dicho las cartas del mensaje que diría tu persona de interés, que tiene que ordenar sus sentimientos para tomar decisiones. Y qué curioso que aquí ya te están saliendo todos esos retrasos, esos impedimentos, esos problemas que hay para que podáis estar juntos. Vamos a ver con el tarot cómo se siente tu persona de interés con tu silencio. ¿Cómo se siente con tu silencio? Vamos a ver. Estamos mirando la segunda opción, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, mirad. Nos sale la carta del 3 de copas, el 9 de bastos, el 6 de copas, el 4 de bastos y el diablo. Fíjate que nos dicen como que te echa de menos y tiene esa nostalgia de los tiempos pasados contigo, como que echa de menos el volver junto a ti, ¿vale? Echa de menos el estar junto a ti, el estar contigo, el tener pues quizá esos momentos que teníais en el pasado, pero es cierto que no quiere volver a lo que teníais. Es decir, en el caso en el que haya un cambio importante en vuestra situación sentimental, será para mejorar. Si no, ese cambio no vendrá. Eso es lo que dice tu persona de interés, ¿vale? Es decir, esos cambios que vienen será porque tu persona de interés quiere que la situación mejore, ¿vale? Esos impedimentos que se ven aquí, esos problemas que se ven aquí pueden ser familiares. Puede ser que tenga pareja o puede ser que tenga familia que está en disconformidad con vuestra relación. Pero aquí se ven, como digo,
esos cambios que podrían llegar a venir, pero como digo, siempre y cuando sean a positivo. Aquí nos sale el diablo, que es una carta de problemas, otra vez impedimentos, problemas, dificultades, y nos sale como si fuera la familia, ¿no? Sí que te echa de menos, por supuesto echa de menos el no saber de ti, porque es lo que hemos preguntado, cómo se siente con este distanciamiento. Sí que echa de menos el no estar contigo, echa de menos el no saber de ti, pero sobre todo tiene como demasiadas cosas en la cabeza como para tomar decisiones aceleradas, ¿no? Fíjate que aquí nos salen los enamorados, que hemos visto que es esa toma de decisiones que tiene que hacer tu persona de interés. Sí que está pensando en ti, de hecho piensa en comunicarse, o sea que lo va a hacer, ¿vale? Eso quiero que lo tengas claro también, ¿vale? Sí que se va a poner en comunicación contigo porque echa de menos el saber de ti y no se siente bien con este distanciamiento y con esta incomunicación. Pero, ojo, como he dicho antes, el hecho de que vuelva a tu vida no significa que se quede, ¿vale? Volverá, sí, a comunicarse también, pero si él o ella nota que va a haber un gran cambio, sí que es posible que se quede. Pero si va a notar que vais a estar igual que al principio o igual que antes, la situación no podrá mejorar. Fíjate que aquí nos sale el as de copas, ¿vale? El as de copas es la carta que nos habla por excelencia de una relación, de un inicio de relación. Pero como he dicho antes, siempre y cuando se den los cambios. ¿Cambios qué significa? Significan que no le reproches, no le obligues, no le digas de dejar su familia, es decir, tener la misma situación que tenía en el pasado, pero con grandes cambios, ¿vale? Si vuelve a tu vida y tú insistes en, pues eso, en que esté más contigo, en que dé más de sí, en que deje su familia o en que tenga más responsabilidad de relación contigo, pues se va a sentir nuevamente agobiado, nuevamente agobiada y volverá otra vez a marcharse. Eso quiero que lo tengas claro, ¿vale? Porque, como he dicho, sí que se ve felicidad entre vosotros, sí que se ven que tus deseos van a hacerse realidad, pero siempre y cuando, bueno, pues acates un poquito las condiciones que tu persona de interés quiere. Ojo, no te estoy diciendo en ningún momento que lo hagas, ¿vale? Yo en tu situación no lo haría, ¿vale? Si quiere estar conmigo, que esté, pero con mis condiciones, no con las suyas. En mi caso, tu caso será completamente diferente y lógicamente tú decidirás qué es lo que quieres o no quieres hacer. ¿Cómo se siente con tu silencio? Mal. Quiere volver a hablar contigo y quiere volver a saber de ti. Impedimentos tenéis a patadas. Así que eso ya dependerá de cada uno de vosotros. Voy a sacaros el mensaje de vuestro ángel de la guarda. Ya me pondréis en comentarios qué tipo de impedimentos son los que tenéis y por qué no podéis estar juntos a día de hoy. Nos hablan de la joya. Cada acontecimiento de nuestra vida nos ofrece una nueva oportunidad para experimentar el poder del amor. Hay una joya oculta en cada lágrima. Ten confianza, nosotros, tus ángeles, te guiaremos en cada situación. Ha llegado la hora de que tú y tus seres queridos estrechéis vuestros lazos afectivos. Ten confianza, no hay nada que temer. Todo cuanto hay es amor. Voy a sacarte también los números para tu lectura, que son el número 4, el número 1 y el número 5. Pues nada más, esta es la lectura de la segunda opción. Nos vamos a ir a la tercera. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal y comenta este vídeo y compártelo para que más gente pueda verlo. Bueno, vamos a la tercera y última opción, que es esta de aquí. Como siempre, empezamos por ver qué te diría tu persona de interés si tuviera valor hablar contigo. Vamos a ver qué te diría para esta tercera opción. A ver,
Fíjate, lo primero que te diría es que alguien os ha traicionado, ¿vale? Alguien ha hablado mal de tu persona de interés a ti y él o ella lo sabe. Nos dicen también que hay una persona cercana a ti que te ha podido hablar mal de tu persona de interés, pero es un lobo con piel de cordero, así que cuídate las espaldas, ¿vale? Te dicen, y él lo sabe o ella lo sabe, ¿vale? Sabe quién es esa persona. Lo que pasa que como estáis en un distanciamiento y como hay una incomunicación, no puede decírtelo, pero sabe quién ha sido, ¿vale? Esta persona está metiendo mucho mal rollo entre vosotros dos para que no estéis juntos. Hay alguien que no quiere que estéis juntos y esa persona os está metiendo mucho mal rollo para que no podáis, para que no habléis o no tengáis comunicación o no estéis juntos. Te dicen que se aproxima un gran tiempo de alejamiento con tu persona de interés, se aproxima un gran periodo de alejamiento. Y luego también te dicen que hay otra persona en su vida, ¿vale? Él, si pudiera hablar contigo, te diría que tiene a alguien más en su vida. Eso es lo que nos quieren decir. Fíjate que en esta lectura las cartas son como muy convincentes. Te dicen que es momento de mejorar tu relación, de vivir tu vida, de que mereces algo mejor, que mereces un gran amor en tu vida y no menos. Pero también nos hablan de la comunicación. Se comunicará contigo en unos días porque necesita saber de ti. Mirad, aquí hay una situación bastante conflictiva. Primero tenéis a alguien en medio que no os está haciendo un favor, al revés, os está traicionando a los dos. Segundo, te dice que hay un periodo de alejamiento largo con tu persona de interés. También te están hablando de que existe otra persona en su vida. Te dicen que mereces algo mejor que él o ella, precisamente por lo que te he dicho, porque creo que esta persona tiene a otra o a otro, ¿vale? Entonces mereces algo mejor, pero sí que es cierto que se va a comunicar, ¿vale? O sea, la comunicación con tu persona de interés sí que va a estar presente. Otra cosa es que volváis o no. Yo no veo que aquí haya una relación de pareja futuro, pero sí que veo la posibilidad de hablar al menos y de decirte quién es esta persona que os ha traicionado o que os ha estado traicionando para que no podáis estar juntos, ¿vale? Yo no digo que no piense en ti, porque sí que piensa, pero yo creo que de diferente manera a la forma que tú lo ves, ¿vale? Yo creo que tú lo ves de una forma y tu persona de interés lo ve de otra. Vamos a ver de todas maneras qué más nos dice, cómo se siente con este distanciamiento. Vamos a empezar primero por esta baraja. Vamos a ver cómo se siente con tu silencio. Vamos a ver. Bueno, mirad, nos salen cartas interesantes. Nos sale el 5 de bellotas, el 4 de bellotas, el 3 de bellotas y el as de bellotas. Mirad, son cartas que nos hablan de mucha fuerza, mucho poderío y mucha fortaleza. Yo sí veo que haya la posibilidad de iniciar algo con mucha fuerza, incluso con mucha pasión. A ver, ¿tiene a otra persona? Sí. ¿Cómo se siente con tu silencio? Pues mal, porque lógicamente se va a comunicar. Pero también te tengo que decir que la historia entre vosotros va a ser o es o ha sido una relación pasional. No tanto sentimental, porque como digo, tiene a otra persona, sino más pasional. Aquí hay como mucha pasión, mucha... pues es que no me sale otra palabra, mucha pasión, mucho entusiasmo, como está contigo no ha estado con ninguna o con ninguno. Aquí hay una, como que os compenetráis muy bien a la hora de estar juntos en la intimidad, pero el sentimiento que tú sientes por tu persona de interés no es el sentimiento que tu persona de interés siente por ti, ¿vale? Es diferente. Es diferente. Vamos a ver de todas maneras qué va a pasar entre vosotros y cómo se siente también. Porque como digo, se va a comunicar contigo porque creo
que necesita saber de ti y necesita estar contigo. Sí, en la intimidad, por lo que yo puedo llegar a ver aquí, pero eso no significa que sea malo, ¿vale? Vamos a ver. Mirar, ¿ves? Nos sale el 2 de copas con la luna. El 2 de copas con la luna son dos cartas que nos hablan de una relación oculta. ¿Quiere estar contigo? Sí. ¿De qué forma en una relación oculta? Quiere verte, quiere estar contigo, pero sin dejar la persona que tiene a su lado. Es cierto que está como en unas ataduras, en unos problemas personales que creo que hacen como más viable el hecho de volver junto a ti. De hecho, como he dicho antes, se piensa comunicar contigo, pero ojo, porque esa relación que volvéis a tener será oculta. Otra cosa es que tú quieras mantener ese tipo de relación. Si quieres mantener ese tipo de relación, adelante, tendrás una relación oculta con tu persona de interés. En el caso en el que no quieras ese tipo de relación, pues simplemente es decir que se acabó, que ya no quieres volver a verle o a verla. Como he dicho antes, te salen las bellotas y las bellotas nos hablan de esa pasión, de esa entrega, de esa, pues cuando estáis íntimamente, pues es una fogosidad brutal, pero yo no veo que deje su persona de interés. ¿Que te echa de menos? Por supuesto. ¿Cómo se siente con tu silencio? Pues mal, mal, porque él o ella quiere estar contigo a su manera, a su manera. Eso también quiero que lo entendáis. Perdonad. El hecho de que quiera estar contigo a su manera no significa, como he dicho, que sea malo. Significa que o te adaptas a la situación o mejor dejarlo ir. El oráculo ha sido muy claro. Te ha dicho que mereces otra cosa mejor, ¿vale? Que mereces a alguien mejor, que mereces una relación mejor. Que alguien mejor va a venirte, por supuesto, alguien mejor va a venirte y alguien con ganas de estar contigo y con ganas de estar en una relación de pareja estable, ¿vale? Entonces, ¿que quieres volver con tu persona de interés? La posibilidad está ahí, porque de hecho nos ha salido la comunicación en breve, además, nos ha salido en días. Entonces, comunicarse sí que se va a comunicar, pero para poder verte en oculto. Por mucho que tú estés en silencio, por mucho que la relación la dejes ir, o sea, es decir, por mucho que dejes que la relación se marche, por decirlo de alguna manera, no significa que tu relación vaya a mejorar, ¿vale? Es decir, aquí hay más de lo mismo. Sí que es cierto que entre vosotros hay como una especie de relación por destino, como que no sois capaces de veros libres el uno del otro, es decir, no sois capaces de desvincular esta energía, tanto tú como tu persona de interés no sois capaces de, pues eso, de desvincularos del uno del otro, es decir, podéis estar alejados un tiempo, pero siempre volvéis a lo mismo, pero es por lo que te he dicho antes, porque creo que hay mucha pasión, mucha intimidad y lo que vivís el uno con el otro no lo habéis vivido con nadie, entonces es como algo muy, muy especial, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje te sale de tu ángel, a ver, y luego te saco los números. Te hablan de fe. Ábrete a todas las posibilidades, a todas las oportunidades y abandona las ideas preconcebidas. No tienes nada que temer, estás rodeado de amor permanentemente. Comienza por creer en ti mismo y en tu intuición. Se te presentarán maravillosas oportunidades en cuanto demuestres algo de flexibilidad y dejes abierto tu corazón y tu espíritu. Ten fe en ti mismo, todo es posible. Y tus números son el 3, el 10, otra vez el 3, otra vez el 3, parece que el 3 es interés. Por favor, si vais a hacer algún juego de azar, el número 3 y el número 20, ha salido el 3 como en 5 ocasiones diferentes, así que estar muy presente que es el número 3, también puede ser 3 días, 3 semanas, ¿vale? En el caso en el que tengáis comunicación con tu persona de interés, os ha salido en días, así que pueden ser que sea en 3 días, así que nada más.
Gracias por comunicarte conmigo, por estar aquí, por ver los vídeos, por compartirlos y por suscribirte. Gracias de verdad, de corazón. En el caso en el que queráis una consulta privada, en pantalla han salido los teléfonos de mi equipo de tarotistas, los cuales están aquí para ti las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos, voy a dejar esto aquí, y nos vemos en un próximo interactivo muy pronto. Gracias, adiós.